Bueno, hoy vamos a ver, crece más en tu fe, en tu fe. Y quisiera, para empezar, ponernos todos en un mismo nivel y en un mismo plano. Y quiero que pienses por un momento en el inicio. Dios creó a Adán y a Eva, y Dios era el que mandaba en sus vidas. Ellos veían en Dios como tú puedes ver hoy a tu mamá o a tu papá. La pregunta del millón, ¿Adán tuvo ombligo? Porque ellos podían ver en Dios a ese ser. Yo provengo de Él me dio la vida, Él me creó. Adán sabía, por ejemplo, que Eva fue tomada de Él. Y por eso cuando ve a Eva dice, es como yo, es otro como yo, por eso te voy a llamar varona, porque de mí fuiste tomado. Eres parte de mí. Dios me hizo dormir, Dios hizo una cirugía, Dios tomó de mí y te formó a ti. Cuando Adán veía a los animales, veía y eran iguales, la hembra y el macho, pero para él no había alguien como él. Y cuando Adán vio a Eva, dijo, es otro como yo. Porque en realidad somos iguales. No hay diferencia. Pequeñas diferencias. Pero somos iguales. 2 manos, 5 dedos en cada mano, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, en ese huerto, Dios, aunque ellos no tenían conciencia del pecado, ellos eran muy conscientes y muy inteligentes. ¿Sabes que Adán le puso nombre a todos los animales? Tú ves un animal en National Geographic, en Nat Geo, y ese animal, ¿de dónde salió? No sabemos, la creación de Dios es tan impresionante. Adán era sumamente inteligente, no era un bobo niño que andaba desnudo corriendo ahí en el huerto. Lo que pasa es que no había una conciencia del pecado, pero ellos sabían hacer lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero no por una experiencia de decir, me equivoqué y no vuelvo a hacer esto, no. Ellos nunca habían pecado. Ahora, pensando en esto, quiero que reflexiones, porque este concepto, una vez que lo escuché, me explotó en la cabeza. Me dijeron, ¿es bueno creer en Dios o es malo? Te hago la pregunta, ¿es bueno creer en Dios o es malo? Bueno, todos dicen, no, o sea, esa pregunta es como tonta. Es bueno creer en Dios. Desde el principio, cuando estaba ese árbol del conocimiento del bien y del mal, increíblemente, en ese árbol, Dios, sabiendo lo que iba a pasar, el plan perfecto y redentor de Dios para el hombre, allí, cuando el hombre iba a decidir conocer el mal, pero por experiencia, también el hombre iba a poder seguir decidiendo creer y creerle a Dios. Porque es bueno creer en Dios. Muchas veces hay personas que han sufrido en su vida. ¿Sabes? Hay historias tan tremendas que me han contado de cómo padres han dañado el corazón de sus hijos y esto causa un dolor tan grande en el corazón del hijo que crece con enojo, con amargura, con un montón de cosas por pecados o errores que cometieron sus padres o que hicieron con ellos. Y esto cierra el corazón de la persona. Mira, ayer estábamos ahí en casa de Maritza después de la miniclínica, llegaron a dejarle su refri que se había descompuesto y unas personas estaban allí y Maritza la vi y dije, se está compartiendo. Porque era el esposo y la esposa y fueron a entregarle el refri, ya reparado, ¿no? Y de repente entra a la casa, le ayudamos al señor, metimos el refri y todo, y de repente Maritza me dice así como que, y yo, y le dije, algo quiere o algo pasó, algo quiere que yo hable, ¿no? Pero pues yo no sabía, ni los conocía, y dije, bueno, me espero a que me diga. Ya en un momento que entraron, me dijo, mira, te presento, y ya me los presentó, hola, ¿qué tal? Y bueno, ellos hace tiempo estuvieron en una iglesia donde el líder se llamaba apóstol y el líder hizo negocios y atrajo la atención de personas casi diciendo, bueno, miren, vengan porque podemos hacer
negocios y tú puedes ganar dinero, etcétera, etcétera, dentro de la iglesia. Así que ellos confiaron en esta persona, le creyeron y empezaron a darle dinero y dinero hasta al punto de pedirle el apóstol que le diera las escrituras de su casa. Y allí fue como dijeron, a ver, pues no, ¿cómo? Es el patrimonio de mis hijos. No, es que tú tienes que creer y bla, 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 bla. Bueno, para no hacerles larga historia, estas personas hoy no se congregan. Sus hijos están enojados porque ellos pusieron la vista en ese líder y en ese líder que les habló de Dios y que los defraudó. Y bueno, yo les animé, estuvimos charlando fácil como media hora, abrimos la Biblia, les mostré cosas que habla Dios y que Dios no es esa persona y que en realidad ellos tienen que ocuparse en el corazón de sus hijos, porque el más pequeño dice, ¿quién es Dios? Le dice, ¿quién es Dios? Así que duele ver cómo el pecado de los hombres muchas veces hace que las personas se alejen de Dios y no crean en Dios. Es triste y la Biblia condena eso. Dice que si tú o yo llegamos a ser de tropiezo, es preferible atarnos una piedra a molino y lanzarnos, o sea, no ser de piedra de tropiezo a alguien más débil. Pero bueno, pensando en esto, yo quiero decirte que todos en este mundo estamos facultados para creer en Dios. Todos, absolutamente todos. Así el corazón más endurecido por lo que hicieron otros o por lo que vivieron o por lo que Dios permitió en su vida y que a veces se enojan contra Dios, esa persona tiene la posibilidad de creer en Dios. Porque es bueno creer en Dios. No es algo malo. Ahora, crecer en tu fe. Y cuando me dieron el tema, la verdad dije, está muy complicado porque, pues, yo mismo lucho con mi fe. Enrique tiene un gran problema. Te lo comparto, no se lo cuentes a nadie. Quiten esto de Facebook, por favor. Me falta fe. Lucho con mi falta de fe todo el tiempo. ¿Pero qué no creíste en Jesús como tu Salvador personal que murió en la cruz por tus pecados? Sí. Y entonces ya con eso tú tienes la fe suficiente. Y nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero en esta vida yo voy caminando en un cristianismo, en una no religión, sino en una relación personal con Dios. ¿Y sabes qué pasa? Enrique le da miedo dar pasos. Enrique teme tomar algunas decisiones porque me falta fe muchas veces. ¿Sabes? Cuando planeábamos y hablábamos en la iglesia del comedor, en un momento empecé en las predicaciones a compartir la idea de abrir un comedor y yo veía el talento de las mujeres de hacer grandes ollas y que quedara sabroso, no le faltara sal ni nada. Y yo decía, wow, esto es un talento, no cualquiera lo hace, son cantidades enormes. Pero cuando pasó el tiempo, yo le seguía diciendo hasta que me dijeron, bueno, ¿y ya cuándo? Y yo, mi falta de fe de decir, ¿y cómo le vamos a hacer? Y si viene mucha gente y no nos alcanza. Y siempre Dios nos va a desafiar a crecer en nuestra fe. Y esto es un tema importantísimo en la vida de todo creyente. Si tú un día creíste en Jesús como tu único y suficiente Salvador, ¿sabes? Tú tienes que crecer en tu fe. Y Dios te va a llevar por un camino para que crezcas en tu fe. Así que vamos a ver, para empezar, a un hombre llamado Abraham. Génesis capítulo 12. Vamos a Génesis capítulo 12. No voy a hablar solo de Abraham, voy a ver algunos personajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y vamos a terminar con la iglesia.
Pero en Génesis capítulo 12, Dios toma un hombre llamado Abraham, un hombre que su padre, Taré, significa el nombre literal de una diosa, la diosa de la luna, adoradores de los astros. De allí toma a ese hombre para hacer de él una gran nación. Gracia se llama eso. Gracia. Dios llama a alguien para hacer de él una gran nación. Dios un día te llamó a ti, de no sé dónde, te llamó para que tú seas de él. Eso se llama gracia. Porque no había nada de valor en nosotros, no había nada bueno, solo pecado, solo maldad. Y un día Dios tocó a la puerta, tal vez utilizando una persona, tal vez utilizando un mensaje, tal vez utilizando un folleto, tal vez utilizando algo o a alguien, una obra, un musical, qué sé yo, tantas cosas que inventamos para que el evangelio sea predicado, para que un día tú respondieras al llamado de Dios. Tal vez tus padres fueron los que te predicaron el evangelio. Tal vez tu abuela, tu tío, un amigo, un desconocido, no sé. Pero Dios llama a Abraham. Y conocemos a Abraham como el padre de la fe. Y sabes, la Biblia va a hablar que tú y yo somos descendientes de Abraham, nuestro padre espiritual. Ahora, no somos judíos, aunque algunos parecen porque venden hasta todo. Bueno. Así que esta persona tiene mucha relevancia. ¿Sabes? Génesis ocupa muchísimos capítulos, casi el 50% de los capítulos de Génesis hablan de la historia de este hombre. Así que si tú nunca lo has leído, te invito a que puedas leer a partir de Génesis capítulo 12, bueno, un poquito antes, en el 11, se habla de los descendientes. ¿Sabes? Este Abraham viene de la línea de Set. ¿Sabes quién es Set? El que dice Eva fue el hijo que Dios me dio en lugar de Abel, el que mató su hermano Caín. Así que esta línea va a ser importantísima. Y vas a llegar a Mateo capítulo 1 y ¿sabes qué se dice? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Descendiente, linaje del mismo Señor Jesucristo. Así que ese padre de la fe, ese hombre, fue llevado por Dios por diferentes pruebas. ¿Sabes? Su esposa era estéril. Imagínate, se casa para formar una familia y en el Antiguo Testamento, en esa época de los patriarcas, el que un hombre no pudiese tener hijos era algo totalmente, en la sociedad era como algo considerado no solamente doloroso, sino hasta vergonzoso, porque él no iba a poder seguir su linaje. Además, Abraham llegó a ser un hombre muy rico, con muchos bienes, pero no podían tener descendencia. Tuvieron prueba de hambre antes de que tuviera tanto dinero o tantos animales y recursos, hubo hambre. ¿Y qué hizo? ¿Descendió a dónde? A Egipto, por ejemplo. Tomó una mala decisión y en esa mala decisión Dios no nos va a mostrar a hombres superhéroes que dices, wow, es que no, Abraham es inalcanzable. No. Abraham era un hombre exactamente igual a ti y a mí, que un día decidió creerle a Dios. Dice la Biblia que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó. Tú hoy tienes posibilidades de seguir creyendo en Dios y creer y aumentar tu fe en Él. Así como Abraham. Va a haber momentos donde tal vez como familia va a haber hambre y vas a decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Enojarnos con Dios?
¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué no vendo? ¿Por qué me va mal? O crecer en tu fe y decirle, vamos a orar y Dios va a proveer. Así que este hombre nos va a mostrar a un hombre que fue creciendo en su fe a través, ¿sabes de qué? De pruebas. Y esta palabra es la que tienes que grabarte hoy. Porque cuando escuches la palabra fe, tú tienes que pensar en la palabra prueba. Y al final tal vez lo vamos a explicar y lo vas a entender un poquito mejor. Pero Dios fue llevando a Abraham por diferentes pruebas en su vida. Su esposa no podía tener hijos, hubo hambre, tomó malas decisiones, como por ejemplo cuando Dios le dice, vas a tener un hijo, y Sara y él se ríen y dicen, no, somos viejos y estéril. No te creo prácticamente, Dios. Porque ese hijo tardó muchos años. Y sabes, Sara pensó en algo que en su contexto y en su tiempo era aceptado totalmente. Y Sara le dice, ¿sabes qué? Creo que lo que Dios quiso decir, Abraham, es que tú tomes a una sierva, tengas un hijo con ella, y ese hijo, cuando nazca, yo lo voy a recibir, porque de esa forma ese hijo puede ser nuestro hijo. Aceptado totalmente en su sociedad eso que Sara dijo, pero no fue lo que Dios dijo. Paréntesis. Hay cosas que en este mundo van a empezar a ser aceptadas en la sociedad, pero eso no quiere decir que Dios lo apruebe. Cuidado. Y cuidado cuando en la iglesia metamos prácticas que socialmente son aceptadas, pero delante de Dios no. Y hemos tenido algunos temas y situaciones allí en la iglesia, y me gozo cuando los hermanos hablan y dicen, no, pero es que no debemos de permitirnos eso. Yo no les digo nada, yo los escucho y me gozo cuando ellos dicen, no, puedo hacerlo, pero no me lo voy a permitir. Eso me indica una madurez de alguien que está creciendo en la fe. Que aunque socialmente te permitas hacer cosas, porque no es pecado, pero puede llegar a ser pecado. Y sabes, tengo muchas experiencias que me han contado hombres de Dios para que yo pueda crecer, pero otras que yo mismo he vivido de decir, es que si tú te permites eso, es muy peligroso. Pero lo hago en mi casa, nadie me ve, qué afecto. Y te digo algo, Pablo habla de que por amor, y esto es un principio que tú y yo debemos de tener, por amor, tú y yo muchas veces nos vamos a abstener de muchas cosas, por amor. Y ese principio y esa ley es máxima. Y si Pablo, el escritor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, se abstuvo porque dijo, no, puedo yo ser eliminado de la carrera, puedo hacer tropezar a otro, me abstengo. Pregunta, ¿tú y yo somos más que Pablo para decir, esto lo voy a hacer en casa, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? No pasa nada, la iglesia allá, yo acá en mi casa tomo mis decisiones. Cuidado. ¿Lo puedes hacer? Sí. Todo te es lícito, pero no todo te va a convenir. Y no todo te va a hacer crecer. Y mucho menos pensar crecer en tu fe si tú te das permisos, ¿no? Permisos. Y ahorita con las redes sociales somos a veces muy permisivos, ¿no? Y es que ese amigo está bien loco y postea un montón de mugrero, pero bueno, es mi amigo. No te des permisos. Elimínalo. Tú dices, ¿qué? Pero es mi amigo. Sí, pero si constantemente te está mandando cosas o publicando cosas que no son buenas, ten cuidado. No, pero eso yo ya lo tengo bien controlado, no te preocupes.
Bueno, like. ¿Ves? Pero bueno, continuamos. Abraham llegó a un punto máximo, ¿sabes? Abraham tuvo un examen de doctorado. Génesis 22. La Biblia dice, y aparece por primera vez la palabra prueba. Dice que Dios probó, ¿a quién? A Abraham. Dios probó a Abraham. Mira, la fe es algo que va a crecer gradualmente. No va a ser en el momento que tú creíste en Cristo, tienes toda la fe para decir, de aquí al infinito y más allá y nada me va a detener. No, la fe es algo que se va ejerciendo día a día y vas creciendo en ella poco a poco. ¿Y sabes por medio de qué? De pruebas. Y las pruebas son algo que muchas veces nos van a causar temor, angustia, preocupación. Porque no son cosas que a veces podamos pensar que lo vamos a lograr. La Biblia en Génesis 22 dice que Dios probó a Abraham y llamó a Abraham y le dijo, Abraham, heme aquí. Abraham respondió, como siempre lo estaba acostumbrado a hacer. Dios me llama, yo respondo, pero ese día Abraham iba a tener su prueba máxima en su fe. Y ese día Dios le dijo, entrégame a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas. Aparece esa palabra también por primera vez en la Biblia, la palabra amor. Y es el amor de un padre hacia su hijo. No es el amor de pareja, de esposos y esposas. La primera vez que aparece la palabra amor en la Biblia nos muestra un cuadro precioso y perfecto, una pintura hermosa del amor de un padre hacia su hijo que lo entrega en sacrificio. Una pintura hermosa de lo que Dios hizo un día por ti y por mí. A ese hijo Dios lo ama, pero lo entrega por amor a ti y a mí. Es un cuadro hermoso que deja plasmado desde el inicio de la Escritura para mostrarnos de qué se trata el amor más importante, de Dios hacia su hijo, del padre hacia un hijo. Y yo sé que aquí hay muchos padres. De hecho, aquí enfrente tengo un amigo que es padre de 3 al mismo tiempo, ¿verdad? Y yo no soy padre, pero soy hijo. Y yo entiendo que mis padres me aman, tanto que han venido y quieren apoyarme en el ministerio y quieren ayudarme en todo lo que puedan. Ellos son grandes, mi mamá está enferma, pero es una guerrera y todos los días se levanta temprano a trabajar y a esforzarse. Así que yo sé que yo amo a mis padres, pero el amor de un padre hacia un hijo es algo tremendo. Y claro, yo creo que aquí el 100% de los padres dirían, yo doy mi vida por mi hijo. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿estarías dispuesto a dar la vida de tu hijo? Y ahí es donde probablemente diríamos, creo que Dios te estás equivocando. Creo que tú no entiendes de qué se trata amar a un hijo. Y Dios se ríe, porque Él sabe qué es amar a un hijo. Él ama a su hijo, pero lo entregó hace más de 2000 años por amor a ti y a mí. Muy distinto cómo piensa Dios a cómo pensamos nosotros. Ahora, la prueba máxima que llegó a experimentar Abraham fue esa. Dios le dice, entrégame a tu hijo. ¿Sabes que en las culturas de ese tiempo, las culturas paganas, los moabitas, por ejemplo, sacrificaban a sus hijos, a sus dioses? Abraham pudo haber dicho, ¿sabes qué, Dios? Creo que estás mal. Las culturas paganas, los que no te conocen, hacen eso. Pero yo que te conozco, eres el Dios verdadero, ¿cómo pides algo así?
¿sabes qué? Tengo una idea mejor. Yo mismo me entrego en sacrificio por mi hijo. Y Dios hubiera dicho, bien, sacaste 10, eso es lo que yo quería escuchar de ti. Que tú mismo te entregaras por tu hijo. No. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Abraham? Tomó a su hijo 3 días de camino y fue a ese monte. ¿Y sabes qué le dijo a sus siervos? Espérenme aquí, porque yo y mi hijo vamos a ir a adorar a Dios y volveremos. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra adorar es cuando Abraham va a ir a sacrificar a su hijo a quien ama. Para ese momento de su fe, Abraham había crecido de una forma extraordinaria. Hebreos es el comentario de este pasaje, Hebreos 11:17, dice que por la fe Abraham ofreció a su hijo en sacrificio, porque él sabía que Dios era poderoso para aún levantarlo de entre los muertos. ¿Cuándo Abraham había visto resucitar a alguien? Nunca. Y ese hombre creía que Dios podía resucitar a su hijo. ¿Sabes qué? No encuentro más palabras para expresar el doctorado que tenía Abraham en fe. Y por eso es reconocido como el padre de la fe. Y ese hombre al que tú y yo deberíamos estudiar su vida, saber todo de él, cada detalle, para que nosotros crezcamos en fe. Mira, hace poco en la iglesia tuvimos un montón de pruebas. Entre ellas, la muerte de una bebé recién nacida. Y cuando pasan esas cosas, siempre hay conflicto. Siempre hay cosas que si tú no entiendes quién es Dios, tú puedes llegar a levantar el puño contra el cielo y gritar, ¿por qué? Su primer bebé, hubo tanta expectativa, tantas oraciones por la llegada de ella, y al final Dios decidió tomarla para Él. No voy a meterme en posturas, pero yo creo que Dios es soberano y su gracia siempre es el medio que Él va a utilizar para salvarnos. Siempre. Nunca es por obras, nunca es por algo que la persona haga, sino solamente es por la gracia de Dios. Y fue una prueba muy dura como iglesia. Una semana antes de empezar las clínicas de verano, con un montón de trabajo para la iglesia, para los americanos que vienen y nos apoyan, y un caos, ¿no? Al mismo tiempo, en el corazón dolido, afligido, pero confiando en Dios y el propósito de Dios para esa familia joven y para la iglesia. Así que, ¿sabes? Cuando Abraham vio la prueba, Abraham la vio como la forma de adorar a Dios. Y esto es algo que tú y yo tenemos que aprender. Las pruebas en nuestra vida, tú tienes que verlas como la forma en que tú y yo vamos a adorar a Dios. Adorar a Dios no significa cuando tú vienes y estás cantando y cierras los ojos y te imaginas a Dios y lo imaginas en su trono o en ese sacrificio que hizo por ti, por tus pecados, y te conmueve y dices, Dios, gracias por amarme. No. Cuando tú ves a Dios, tú tienes que ver que esas pruebas, esos momentos difíciles, cuando tu esposa o tu esposo te dice, ya no quiero más, no puedo seguir, y vienen pruebas a tu vida, cuando viene la muerte, es una prueba para que tú puedas en ese momento adorar a Dios. Increíble que diga Abraham, vamos a ir a adorar a Dios, porque él iba a matar a su hijo. ¿De dónde salen esas palabras? ¿De un hombre loco? No, de un hombre de fe en Dios.
Y el comentario de ese pasaje es increíble. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. David. ¿Conoces la historia del rey David? Me supongo. Ese niño que cuidaba ovejas, que comparado con sus hermanos, él no era esa persona fuerte y preparada para guerra. Él era un pastor de ovejas, un músico que tocaba allí para una audiencia que solo hacía que no quería subirse aquí para que fuera un show, un espectáculo, sino que allá en el monte él tocaba para Dios y sus ovejas que estaban pastando. Bueno, ni eran de él, eran de su padre. Pero ese joven un día enfrentó a un gigante llamado Goliat, que todas las apuestas iban en contra de él. Nadie ha dado un peso de apuesta por ese niño que ni siquiera se pudo sostener la armadura para enfrentarlo. Se la tuvo que quitar porque le estorbaba. Pero ese niño, ese joven, llegó a ser ese rey. Pero primero tuvo que enfrentar pruebas pequeñas y ir dando pasos, porque, ¿sabes? En ese valle, en esas montañas donde iba a llevar las ovejas, él se enfrentó a leones, a lobos que querían tomar una de sus ovejas. Ahora, cientos de ovejas tenía su padre. ¿Cómo voy a enfrentar por una oveja que se la coma, se la regalo? Pero yo arriesgar mi vida por una oveja. ¿Sabes? En David vemos un hombre fiel e íntegro. Fiel e íntegro a lo que él tenía que hacer. Y le llevó a tener un título. Y llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Por su fidelidad y su integridad. Que nadie lo veía ahí en el campo, pero Dios lo veía. Y Dios conocía cómo era David. Así que este hombre, David, fue pasando también por pruebas hasta llegar a una prueba muy grande. Enfrentar a un gigante. Para que entiendas, era poner su vida prácticamente a expensas de un hombre sumamente fuerte, sumamente poderoso, con armas, diestro, y que literalmente dicen: ¿me mandas a un perro contra mí? Porque no era nada David. Pero ¿sabes? David había y estaba creciendo en su fe diaria con Dios. Poco a poco él iba dando pasos de fe. Y David, vemos en él que su confianza en Dios lo llevó a exponer su vida, porque David tuvo fe. Y eso es lo que va a decir David. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes con espada, lanza, jabalina. Tú tienes armas. Yo no tengo nada, pero Dios está conmigo. Ese hombre, a una edad temprana, como las chicas y chicos que yo veo aquí, ya tenía una fe en Dios de una forma extraordinaria. Papás, trabajen en el corazón de sus hijos de una forma extraordinaria para que ellos confíen y crezcan en fe en Dios. Te cuento una anécdota familiar. En una ocasión, esto no lo vi, pero mis padres nos los cuentan. Y mi madre me dice que en un tiempo hubo una situación muy difícil, económica, perdieron todo. Y sí me acuerdo que nos cambiaron de escuela y un montón de cosas, nos cambiamos de casa, mal. Pero pues yo de niño no veía muchas cosas, ¿no? Pero ellos asistían a la iglesia tradicional y en una ocasión el líder dijo: bueno, vamos a orar. Así que mi hermano Eduardo dijo:
¿qué es eso? Y mi mamá le dice, hablar con Dios. Y puedes pedirle lo que tú quieras. Pero no se lo digas a nadie, solo Dios. Así que todos se agacharon la cabeza, empezaron a orar. Y luego mi mamá en su mente pensó y dijo, creo que le puedo decir que oró. Si pidió un juguete, yo se lo compro y él va a creer en Dios. Wow, siempre las mamás bien listas, ¿verdad? Astutas. ¿Viste? No te voy a decir. Sí. No, ya fue. No voy a poder ayudar para que él crea en Dios. Así que dice mamá que ella estaba dando clases en una secundaria, en la federación. Mi tía le había dado una plaza, horas, y había empezado a ejercer mi mamá porque ella no estaba trabajando. Y pasó un tío de México y pasó y le dijo, hola tío, hola, no, estoy acá de visita en Torreón, bla, bla. ¿A dónde vas? No, pues a mi casa. Y pues estoy esperando el camión. No, súbete, te damos ride. Pero te vas a decir, no importa, súbete. Ok, gracias. Llega a la casa. Dice que cuando se baja del auto, mi tío le da dinero. Y mi mamá, ay tío, gracias. No, hija, no te preocupes. Así que llega a la casa, abre la puerta y yo ni me acuerdo de eso, la verdad. Pero dice que ella entró y dice, mire, enseñando el dinero, ¿no? Y mi hermano grita. Y dice, eso le pedí a Dios, que te diera dinero. Mi mamá fue humillada por Dios, porque Dios no necesita que tú le ayudes. Tú tienes que enseñar a tus hijos a creer en Dios, a orar con ellos cuando estén las cosas muy mal en casa. Nosotros no éramos creyentes en ese tiempo. Bueno, ¿cómo te explico? Teníamos una fe, pero en ídolos y en cosas, pero yo sé que Dios tiene un plan perfecto, siempre. Y el que busca a Dios, Dios es hallado. Dios no está escondido allí tras una iglesia y escondido en ese lugar donde tú vas cada domingo. Dios no está aquí. Dios está en todo lugar, aquí y afuera, y en tu casa y en tu trabajo, en todos lados. Increíblemente, Dios no necesita tu ayuda. Tú tienes que orar por tus hijos, tú tienes que doblar rodilla y decir, Dios, que mis hijos te amen, te sigan y te sirvan aun cuando yo no esté en esta tierra. Tú lo puedes hacer. Yo creo en ti y no en mí, ni mi forma de hablarles de Dios, ni todo lo que yo aprendo en la clase de Hebreos o en acá, ¿cómo se llama lo que dan abajo? El ABC o no sé. No, depende de Dios y tu fe en Dios. Mira, la fe ¿es algo mágico? No, la fe no es algo mágico porque hemos malinterpretado la fe, pero mi fe cree que Dios, si quiere, puede moverlas. Mi fe cree que si Dios quiere mover una montaña, la mueve. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Sabes? Porque el contexto de ese pasaje está hablando, por ejemplo, Jesús del perdón. Y los discípulos le dicen, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? Y de repente los discípulos le dicen, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Y en ese pasaje de decir o pensar que una montaña podemos moverla, quiero comentarte algo. Por ejemplo, en Zacarías, capítulo 4, versículo 7, está antes de Mateo, está Malaquías, y luego está Zacarías. 4:7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella.
¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Sabes cuál es tu obstáculo para sacar esas raíces en tu corazón contra alguien que te hizo daño? ¿Por qué no puedes perdonar? ¿Cuál es tu obstáculo que tú tienes enfrente para crecer en tu fe? Mira, David, en manera totalmente, para que lo entiendas, simbólica, ese gigante era su monte. Él tenía que crecer en fe. Y él pasó ese examen. Porque, ¿crees que es casualidad que él tomó solo una piedra, la lanzó y a la primera le dio aquí? Fue Dios que guió esa piedra, que dio exactamente en ese punto y que lo derribó. Y que con la espada de David, como él había dicho, le cortó la cabeza. Y todos gritaban: ¡wow! ¡Dios, Jehová nos salvó! Ahora hoy se juega con la fe, diciendo: tú cree, y tú cree, y Dios va a utilizar esa fe y a ver. ¿Tu fe es lo que va a hacer que esa montaña se mueva? ¿Tu fe va a hacer que ese gigante se caiga? No, es Dios. Dios es el que mueve una montaña. Dios es el que derribó a Goliat. Pero un hombre creyó a Dios. Creyó a Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hoy, en el momento en tu vida en la que estás. Yo no sé el problema que estás pasando o la prueba en la que estás atravesando. Tú y yo tenemos que creerle a Dios. ¿Estás en medio de la prueba? Canta alabanzas, adora, ven a la iglesia. No te deprimas, no te eches allá en la cama y decir: miserable de mí. Mira, lo peor es tener conmiseración de uno mismo en la prueba. Es que pobre de mí, es que nada me sale bien, es que todo me sale mal, es que viene una sobre otra. Ahora, hablando allí ahora de los discípulos, hablamos ya de Abraham, de David, ahora quiero hablar de los discípulos. ¿Sabes cómo les dijo Jesús en un momento? Hombres de poca fe. Y esa frase me dio vueltas y vueltas y dije: ¿cómo hombres de poca fe? Y yo me identifico con los discípulos. ¿Sabes? Porque tú los puedes ver desde el punto de vista: ¡ah, qué bárbaros! Vieron a Jesús haciendo milagros y tenían poca fe. Y yo digo, levanto la mano y le digo: Dios, yo también. Yo he visto muchos milagros y aún mi fe es poca. Pero, ¿sabes? También lo podemos ver de una perspectiva, y creo que es una perspectiva divina. Los discípulos tenían fe. Poca, pero tenía. Y doy gloria a Dios, porque aunque tu fe y mi fe pueda ser poca, esa fe tiene que ir creciendo cada día a través de la prueba, de la enfermedad, de la escasez, de problemas fuertes tal vez, etc. Así que los discípulos tenían poca fe, pero esos discípulos después, su sombra sanaba a enfermos. ¡Wow! Veían a un paralítico y le decían: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y sanaban. Esos hombres de poca fe llegaron a tal grado en su vida de levantar a hombres paralíticos de nacimiento.
Escúchame, hoy se lucra con la fe diciendo, ven y aquí te voy a sanar de 8 a 9 de la noche. Si te pasas esa hora, no te sano. Y trae tu ofrenda porque aquí Dios va a hacer milagros. Santiago, vamos a Santiago, por favor. Capítulo 1. Ya vimos a Abraham, vimos a David, por encimita. Vimos a los discípulos y hoy vamos a ver lo que Santiago, el medio hermano de Jesús, habló a los primeros cristianos. ¿Sabes que Santiago no creyó en Jesús? O sea, él no creía en su hermano cuando estuvo aquí en la tierra Jesús. Sus hermanos se burlaban de él. Y Santiago es un hombre que dice la Biblia que se le apareció Jesús a él. A ver si encuentro el versículo. Creo que es 2 Corintios capítulo, a ver. O primera. Bueno, no recuerdo, si alguien me ayuda. Pero el versículo dice que el Señor Jesús se le apareció a Jacobo y después a los apóstoles. Por eso entendemos que Jacobo, Santiago, es el medio hermano de Jesús, porque después se le apareció a los apóstoles de Cristo. Así que un día, cuando Jesús resucitó, se le apareció a su hermano, a Santiago. Y entonces Santiago creyó en su hermano, un medio hermano Jesús. Y dice la carta, inicia diciendo, Santiago, siervo, porque no se pone Santiago medio hermano de Jesús, imagínate. Tengo la autoridad para decir, ya está el versículo. 1 Corintios 15:7. ¿Lo puede leer, hermano, por favor? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Así que Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Soy su siervo. No digo el título, Jesús, mi medio hermano. Ni siquiera podía Santiago poner eso en su carta. Pero les escribe a los primeros creyentes, a los primeros convertidos, dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Y esa palabra dispersión, diáspora, es la forma en que se regaba la semilla en el campo. Y que venía el viento y esa semilla podía caer entre piedras. En esa parábola que Jesús habla que la semilla cayó en piedras, ningún hombre experto en campo va a tirar una semilla en piedras. Sino que es el viento que hace que al momento de esparcir esa semilla, algunas semillas caen en lugares donde no va a dar fruto. Así que Santiago les va a decir, ustedes que han sido esparcidos. ¿Y por qué? Bueno, vamos a Hechos capítulo 8:1. Rápido, Hechos capítulo 8:1. Siempre digo, no me quiero tardar tanto, pero cuando yo empiezo a hablar de la palabra de Dios, puedo durar horas y no quiero durar horas porque hay que ir a comer. Hechos 8:1 dice, y Saúl consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Mira, el plan fue este. A los apóstoles, a los líderes los dejamos aquí, pero a todos los regamos. Y cuando todos los riegan y no hay un líder con ellos, ¿qué va a pasar? Se va a disolver esto. Este movimiento de los cristianos lo vamos a acabar. Los vamos a esparcir. A los líderes los vamos a dejar aquí en Jerusalén y todos van a salir. ¿Conoces de memoria Hechos 1:8? ¿Ah? Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en todo Judea, Samaria
y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué pasó en 8:1? Salieron esparcidos ¿para dónde? Judea y Samaria. Los primeros cristianos, por medio del plan de Dios, para que ellos crecieran en su fe, ellos empezaron a recibir pruebas, persecución, se quedaron sin trabajos, se quedaron sin nada, sin sus líderes que los estaban ayudando a crecer. Pero el plan de Dios, a través de Santiago, les dice: tengan mucho gozo. Y tú vas a decir: pero a ver, me quedé sin chamba, me quedé sin casa, nos están persiguiendo para matarnos, y tú me dices que yo tenga gozo en mi vida. Me estás diciendo que ahora que soy cristiano, mi familia ya no me invita a las carnes asadas, y me pides que tenga gozo, que mi mamá me dijo: si eres cristiano no te quiero volver a ver en mi vida, y me pides que tenga gozo, que el pueblo está en contra de mí porque ahora yo leo la Biblia, oro, busco a Dios, y me pides que yo tenga gozo, Santiago. Sí. Dice el versículo, regresamos a Santiago 1, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tú sabes que un judío rodeaba para no entrar a Samaria, ¿verdad? ¿Y a dónde los envió? A Judea y a Samaria. Me mandas con las personas que no nos quieren, Dios. Dios, me mandas a una escuela donde todos mis amigos y mis amigas, nadie es cristiano, nadie cree en ti. ¿Qué voy a hacer? Todos me van a rechazar. Nadie me va a ayudar. Ellos son samaritanos, yo judío, no los llevamos, decía la mujer samaritana. Tú me estás hablando, Jesús, ¿no sabes quién soy? Soy samaritana, tú judío, que córtala, ¿no? Dios los esparció como Él había dicho. Ellos estaban juntos, pero Dios les dijo: recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Van a ser mártires en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La primera iglesia ya no tenía la IBM Querétaro. Changos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a reunir? Hace unos días me avisaron de una iglesia. ¿Conocen a Jim Wine? Sí, ¿verdad? Estuvo con ustedes predicando acá y ha venido a diferentes retiros de conexión familiar. Su iglesia se congrega en una escuela, pero ellos tienen una caja de un tráiler donde todas sus sillas, púlpito, cables, extensiones, instrumentos, los guardan, y cada domingo van a la escuela, ponen todo y tienen sus cultos en la escuela. Les robaron el tráiler. Himnarios, todo el material de la iglesia, chao. Ahorita Jim está en un viaje en Jordania de 15 días con un grupo de la iglesia y de otras partes, inclusive de Argentina, fueron a este viaje, y su iglesia hoy está teniendo un culto sin nada. ¿Sabes? Estos primeros cristianos, el plan de Dios fue tan distinto como ellos pudieron imaginar. Yo no sé si un día aquí Dios va a traer una bomba, no estemos nosotros, ¿verdad? Pero para que nosotros nos esparzamos y nos vayamos al Marqués y a otros lados a predicar y a mostrar a Cristo. La visión de una iglesia siempre debe ser
salir para alcanzar. Llegamos aquí, nos refugiamos, nos consolamos. Aquí es un hospital, llegamos todos con heridas, pero Dios sana y Dios nos envía. Y dice, ve. Y empieza a predicar. Pero tú no sabes, en mi colonia, en mi pueblo, la gente es bien dura. Ve. Pero me van a rechazar. Vas a crecer en tu fe. Miren, Santiago sabía lo que les estaba diciendo, porque cuando dice, cuando os halléis en diversas pruebas, la palabra diversas es la palabra multicolor. Va a haber muchas pruebas de diferentes colores, algunas muy, muy negras, que casi te van a llevar tal vez a decir, no puedo más. Otras van a ser más tranqui, tal vez rosaditas, azules, no sé. De diversos colores las pruebas, de todos los sabores. Y mira, el apóstol Pedro, de la misma forma, dale vuelta a tu hoja ahí, unas dos, en 1 Pedro, capítulo 1, dice, versículo 6 al final, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, ¿qué dice? Pruebas. Otra vez, la palabra multicolor, muchas pruebas. Y cuando dice que os halléis, significa estar rodeado literalmente. Rodeado de muchas pruebas. Es cuando de repente dices, oye, es que ya no veo ¿cómo dicen? Lo llovido, sino lo tupido, ¿o qué? Lo duro, sino lo tupido de esto, ¿no? O sea, pasa esto, luego viene esto, luego mi hermano, mi papá, mi mamá, mi hijo, todo. Se viene todo abajo. Estoy rodeado. No puedo más. Tal vez alguien en el hospital, un diagnóstico fuerte, una operación en puerta. 1 de Pedro, capítulo 4 dice, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multicolor gracia de Dios. Así como hay pruebas de todos los colores, la multicolor gracia de Dios está disponible para ti y para mí, para crecer en nuestra fe. Es hermoso cuando puedes entender que la prueba no es para aplastarte, no es para derribarte. La prueba proviene del mismo corazón de Dios con un propósito. Y cuando encontramos esa palabra ahí en Santiago, la palabra prueba viene, y el sentido es este, de poner algo en la experiencia, de poner algo en experimento. Yo soy ingeniero químico y constantemente en el laboratorio teníamos que hacer experimentos, poner a prueba una teoría para comprobar lo que salía. Y a veces no tenías que hacer solo un experimento, durábamos horas haciendo y repitiendo el mismo experimento para comprobar. Y también esa palabra proviene de otra que significa cortar, abrir, para ver lo que hay dentro. ¿Sabes? La prueba va a abrir tu corazón y tu alma para ver lo que hay dentro. Ese es el propósito con el cual Dios manda esa prueba para que tú puedas crecer. Mira, acompáñame a Deuteronomio capítulo 8, en el Antiguo Testamento. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Capítulo 8, mira lo que dice. Hablando del pueblo de Israel, versículo 2, Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Con esto termino, hermanos. Dios necesita ver lo que hay dentro de tu corazón. Dios ya sabe.
entonces ¿para qué manda una prueba? Para abrirme y ver lo que hay dentro de mi corazón. ¿Sabes? Es para que tú y yo nos demos cuenta que hay dentro. Porque si tú te dices ser cristiano, tú tienes que demostrar que realmente lo eres. Y Dios va a poner a prueba esa fe. Mucho más preciosa que el oro. Y va a cortarte. Y ese corte va a traer un dolor. Pero para que tú puedas ver que en verdad amas a Dios por quién es Él y no por lo que te da o te quita. Y nunca olvides que la prueba viene de parte de Dios. No para aplastarte ni destruirte, sino para que tú puedas ver lo que hay adentro. Y me gozo cuando un hermano está en prueba y en lugar de yo ir a consolarle, él me muestra lo que hay dentro de él. Y digo, wow, en medio del dolor, de la enfermedad, del hospital, Él me anima a mí. Es porque la prueba está dando su efecto. Dios está haciendo que esa fe crezca, crezca y crezca cada día más. ¿Y tú? ¿Estás creciendo en tu fe? ¿Ya entiendes el problema y las pruebas que están muy tupidas, de muchos colores? No olvides que la gracia también es multicolor. Y termina 1 Pedro diciendo, no lo busques, yo te lo leo. Y el mismo Dios dice, de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, bienvenidos al club de los locos. Porque solo un hijo de Dios entiende que una prueba, y en medio de la prueba, tú y yo tenemos que estar gozosos. No es que vas a decir, mi esposo en el hospital, no, estoy feliz de la vida. No, pero hay gozo. Porque estamos creciendo en fe. Mi familia está creciendo en fe. Mis hijos están conociendo a Dios a través de la escasez. Todo padre dice, le voy a dar todo a mi hijo. Error. Porque Dios no nos da todo, ¿verdad? ¿Y tú por qué le quieres dar todo a tu hijo? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, nuestra fe es poca, Dios. Pero ayúdanos a aumentar esa fe. Y sabemos lo que estamos pidiendo, porque sabemos lo que vas a hacer. Pero esa prueba no va a ser para aplastarnos, no va a ser para destruirnos, sino para que confiemos más y más en ti. Te amamos, Dios. Y ayúdanos a ver estos ejemplos de Abraham, de David, de los discípulos, de los primeros cristianos que crecieron en su fe a tal grado de entregarlo todo por ti. Porque ejemplo tú nos has dado. Te amamos, bendice a tu iglesia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.